Acompáñeme esta mañana preciosa al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 18 y 19. Lucas capítulo 4, verso 18 al 19. Dice así la palabra del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Este pasaje es el pasaje con que inicia Jesucristo su mensaje. Y quiero arrancar con este pasaje para hablarle de nuestra nueva serie de este mes. Vamos a estar hablando acerca de la sanidad del alma. Y es que el evangelio que Jesucristo trajo a la tierra es un evangelio con poder, es un evangelio con restauración, es un evangelio que cambia vidas, es un evangelio que cambia, que saca desde el hundimiento en el que el diablo a veces mete nuestra vida y la saca para una nueva vida. La Biblia dice que el diablo vino para matar, robar y destruir. Pero Jesús vino para dar vida. ¿Cuántos dicen amén? Y vida en abundante. Y solo puede haber una vida abundante de Dios en una vida sana, en una vida que está saludable en el espíritu, en el alma. El cuerpo es lo de menos. Algo así como cuando Pablo decía: yo estoy preso, mi cuerpo está preso, pero la palabra de Dios está libre. ¿Cuántos dicen amén? En realidad lo que quería decir es que aunque él estuviera preso en su cuerpo, su alma y su espíritu eran libres porque habían sido comprados por la sangre de Jesucristo. De la misma manera funciona. El hecho de que nuestro cuerpo a veces se enferme no quiere decir que nuestra alma debería de estar enferma también. Puede ser que el cuerpo se nos enferme, pero la mejor opción de nuestra vida es procurar tener un alma y un espíritu saludable, porque el cuerpo al final de todo lo van a cambiar por uno nuevo, glorificado, parecido al del Hijo de Dios, que fue transformado, también fue glorificado con un cuerpo celeste. ¿Cuántos dicen amén? De tal manera que cuando Cristo vino, dio a entender que su función era liberar a los cautivos, era sanar a los enfermos, era darle libertad a los oprimidos. Y al comenzar nuestra serie de sanidad, yo quisiera dividir esta serie en 3 etapas, de tal manera que usted y yo podamos comprender cómo es el camino a la restauración de un alma saludable. Y vamos a dividirlo en tres temas, en 3 etapas. La primera que vamos a ver es ¿por qué necesito sanidad de Dios? Ese es número 1. Ese es el que vamos a ver hoy. ¿Por qué necesito sanidad de Dios? En la segunda etapa vamos a ver cómo ser sano por Dios. Esa es la segunda etapa. Cómo ser sano. Y la tercera etapa, que va a ser nuestro tercer tema, se va a titular cómo mantener nuestra sanidad. Aleluya. ¿Está de acuerdo conmigo? Así que si se pierde uno de esos, se perdió algo muy importante para su alma. ¿Por qué necesito sanidad? ¿Cómo puedo ser sano? ¿Y cómo me mantengo sano?
en Cristo. Esa es la serie que vamos a estar viendo. Arranquemos, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos sanidad en nuestra alma? Bueno, yo quiero explicárselo a través de mostrarle ejemplos de la sanidad de personas. Y muestra la Biblia, acompáñeme a Lucas capítulo 13, en el versículo 16, ¿por qué necesitamos ser sanos? ¿Por qué necesitamos la sanidad del Señor? Lucas capítulo 13, versículo 16, lo dice de esta manera. Y a esta hija de Abraham, oiga esto, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. La primera razón que vamos a ver por qué necesitamos sanidad es porque hay ataduras diabólicas que a veces el diablo pone sobre nuestra vida, a veces sin darnos cuenta. Y a veces son años que lleva esa atadura en nuestra vida. Esta mujer, que es hija de Abraham, como diciendo el Señor, es una hija en la fe, es una hija de la promesa, es una hija de la cual yo, hablando Dios, de la cual yo juré que iba a bendecir, porque escrito está, en Abraham serán benditas todas las familias de la tierra. De tal manera que la descendencia de Abraham es una descendencia bendecida por Dios. Eso usted y yo no lo podemos negar. La Biblia lo dice. La Biblia dice que la descendencia de Abraham es una descendencia bendecida. Tan así que la Biblia nos recomienda que constantemente traigamos bendición sobre esa descendencia. ¿Cuál es esa descendencia? Israel. Todo Israel ha sido bendecido por el Señor. Y de tal manera que la Biblia nos dice, si bendecimos a Israel, también nosotros seremos bendecidos. Porque el que bendice a Israel será bendecido, mas el que maldiga a Israel, dice la Biblia, será maldecido. Es tan sencillo ser bendecido como obedecer lo que la Biblia nos dice. La gente cae en frustración y en maldiciones simple y sencillamente por no obedecer lo que Dios ha dicho. Pero al bendecir a ese pueblo que es descendencia, nosotros somos bendecidos. Pero aquí hay un problema. Hay un problema serio. Esta hija de Abraham, que aparentemente tenía que ser bendecida, está en una condición bastante difícil. Y es que tiene una atadura de Satanás, dice la Biblia. Y esa atadura no era de ayer. No tenía una semana. Tenía 18 años. Muchas de las ataduras que el diablo pone, las pone casi siempre, las pone en la niñez o en la juventud. También se puede poner ya como adulto, pero el diablo utiliza la etapa más vulnerable de nuestra vida. Y por ejemplo, la etapa más vulnerable del ser humano es la niñez. Por eso el gran porcentaje de mortandad del ser humano es en la etapa de niñez. Porque son vulnerables. No se pueden defender solos. Dependen totalmente de sus padres. En todo sentido. Para comer, para ser aseados, para ser alimentados, para tener los cuidados necesarios. Dependen totalmente. Es una etapa vulnerable, la etapa de la niñez. Por eso también en la niñez el diablo aprovecha para herir los corazones, para que tengan experiencias traumáticas de abandonos, de rechazos, de abusos, de incidentes terribles en la vida de esos jóvenes. ¿Por qué? Porque ahí el diablo puede aprovechar para poner una atadura del diablo en su vida. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano?
La Biblia dice que esta mujer, y note por favor que el Señor liga el problema de su cuerpo con algo espiritual. Porque lo que tenía esta mujer es que tenía, dice la Biblia, que tenía una joroba en su espalda, que no podía hacer que voltease a ver hacia arriba, siempre miraba hacia abajo. Hay gente que solo puede ver hacia abajo en lo espiritual. Por eso es que toda la vida dice, es que no voy a salir adelante. Es que Dios no me ama. Es que yo no puedo. Es que yo no puedo prosperar. Es que yo no puedo ser bendecido. Es que yo tengo, y siempre está viendo para abajo, porque tiene algún problema espiritual. A ella se le manifestaba con una joroba en su cuerpo, en su espalda. Pero apareció el Hijo de Dios. ¿Y cuántos saben que el Hijo de Dios tiene poder? Apareció el Hijo de Dios en escena, oró por ella y dice la Biblia que se restableció, se recuperó. Pero por favor, note esto. El Señor hace una relación con su problema físico con algo espiritual. Porque no dice el Señor, esta mujer tenía una enfermedad por 18 años. No dice eso. El Señor dice, esta mujer tenía una atadura de Satanás por 18 años. Eso no es enfermedad, hermano. Eso no es un problema físico. Ese es un problema espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Entonces note por favor, ¿por qué necesitamos sanidad? Porque muchas veces traemos en nuestra vida ataduras. Ataduras de pobreza, ataduras de abandono, ataduras de resentimiento, ataduras, hermano, aún en nuestro cuerpo que el diablo puso en algún momento de nuestra vida. No es que usted pidió que lo ataran, no, es que el diablo no pide permiso, que el Señor lo reprenda. El diablo no pide permiso para atarnos. El diablo no pide permiso, solo busca una oportunidad en nuestra alma. Solo busca un derecho que le abra la puerta. Y por ejemplo, el odio, el resentimiento puede abrir una puerta. La falta de perdón puede abrir una puerta. Aleluya. Un sentimiento de resentimiento con alguien puede abrir una puerta. Y eso es todo lo que el enemigo quiere para poder hacer una atadura en la vida de los creyentes. Yo recuerdo la historia de un muchacho que cuando iba creciendo, él mismo dijo que él quería ser una persona pobre porque al parecer en algún momento la pobreza le pareció como un estilo de vida de humildad. Fíjese, miren lo que estoy diciendo. A él le pareció en algún momento que el vivir en pobreza era sinónimo de ser una persona humilde. ¿Cuántos hemos en algún momento pensado de esa manera? Si es pobre, por eso es que a veces contra los pastores la agarran. Ay, si el pastor no es humilde, porque mire, de traje anda. Fuera humilde si anduviera con el pantalón roto. Si anduviera con los zapatos que ya se abre la boca así. A ese pastor sí es humilde. No, cuidado. La pobreza no es sinónimo de humildad. La pobreza es pobreza. Es escasez de lo que uno quisiera tener. Pero este muchacho en su juventud pensó que eso era humildad. Y entonces dijo en su corazón, dijo, yo nunca quiero ser rico. Nunca quiero tener de todo. Yo quiero aprender a vivir pobre. Al parecer era un buen principio para él en ese momento. Pero a medida que empezó a crecer, empezó a estudiar, estudió, sacó su high school,
sacó su college, su universidad y todo, esperando de repente introducirse al trabajo, y resulta que en ningún lado le daban trabajo. Resulta que tocaba las puertas para que le dieran trabajo en un lado, metía currículum en otro lado, metía sus papeles y todos le decían: no, fíjese que no necesitamos ahorita, no tenemos plaza, fíjese que no está usted muy sobrecalificado, porque resulta que salió bien inteligente el muchacho. Y resulta, hermano, que sacaba muy buenas calificaciones, pero cuando veían y decían: no, este muchacho es demasiado para este puesto. Mejor no, está sobrecalificado. Total que pasó años. ¿Cómo no conseguía trabajitos así como para poder subsistir? Al cabo de los años se encontró con Jesucristo y entendió que Él había abierto una puerta. Entendió por la palabra que se había atado, dice el libro de Proverbios: te has atado con los dichos de tu boca y has quedado preso por lo que han dicho tus labios. Entendió que aquel sentimiento se convirtió en una atadura, y el diablo, que no es lento ni perezoso, que trabaja los 365 días del año, aprovechó ese sentimiento, entró a su alma y le dio una amarrada a la pobreza. Y por eso no podía prosperar nunca. Hasta que el Señor lo hizo libre, entonces empezaron a abrir las puertas. ¿Cuántos me están entendiendo? Hay ataduras del diablo que nosotros mismos le abrimos la puerta con las cosas que decimos. La Biblia dice que en la lengua, en nuestra boca, está el poder de la vida o de la muerte. Depende de lo que usted dice. Depende de lo que usted habla. ¿Cuántos dicen amén? Usted vaya viendo, hermano, por favor. Usted vaya viendo en los ejemplos que yo le voy a dar esta mañana. Usted vaya viendo si de repente en alguna de esas usted podría tener algo por ahí que no lo deja avanzar en su vida espiritual, que no lo deja ser libre, que no lo deja ser del linaje bendecido de Dios. Porque al igual que la hija de Abraham era del linaje bendecido, usted y yo somos hijos de Dios. A ver, hermano, levanten la mano los hijos de Dios. Entonces usted es un linaje bendecido, porque la Biblia dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo de Dios adquirido. Somos un linaje especial. Entonces quiere decir que no deberíamos de vivir con ataduras en nuestra vida, a menos que le hayamos abierto una puerta a nosotros a esas ataduras. Ejemplo número 2. Vamos un poquito más. Yo le voy a dar por lo menos 3 o 4 ejemplos de cómo el diablo se encarga de enfermar nuestra vida. Hechos capítulo 8, el versículo 13. Hechos capítulo 8, versículo 13. ¿Lo tiene? Esta historia habla acerca de Felipe, el evangelista. Y cuando andaba predicando Felipe, el evangelista, dice este pasaje, el verso 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba, ¿qué dice, hermano? Estaba atónito. Por favor, déjeme en primer lugar dejar bien claro quién es este hombre. Este hombre había sido un mago, un hombre que trabajaba con la magia, pero que Felipe en una de sus campañas, no sé si hacía campañas evangelistas, Felipe, no lo sé cómo era que andaba predicando, pero la Biblia dice que andaba predicando en muchas ciudades. Apareció Felipe para predicar y dice que creyó. Lea conmigo, por favor, dice, también creyó Simón.
y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Déjeme hacer una pregunta. ¿Es este cristiano? ¿Sí o no? Lo veo así como, ¿será que se pueden convertir los magos? Sí, hasta los brujos. El único que no se puede convertir es el diablo. Ese no se convierte, es de más. Pero la gente que ha estado hundida en la magia, en la brujería, en la hechicería, puede convertirse al Señor porque Dios les da la oportunidad. Y la Biblia testifica que este hombre mago, número 1, creyó. Número 2, se bautizó. Y número 3, estaba con Felipe. ¿Tiene talla de cristiano? Sí, para mí sí. Había creído en Jesús, se había bautizado y estaba con Felipe, que es figura de ser discipulado, ser enseñado. Hay una versión de la Biblia que dice, y le servía a Felipe, como dando a entender que se había convertido en un discípulo muy cercano para Felipe. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que allá en el versículo 22 y verso 24, resulta que este mismo Simón le salió a luz lo que tenía dentro. Ya era cristiano, pero le salió algo que parece que él no se había dado cuenta. Miren lo que dice, verso 22 al verso 24. El apóstol Pedro está hablando a Simón porque pasó algo bastante difícil, ya se lo cuento. Y le dice a Simón, Pedro a Simón le dice, arrepiéntete pues, estoy en el verso 22, 8:22. Arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Oiga esto. ¿Lo tiene, hermano? Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ojo con esto. Esta es la historia cuando Pedro, que estaba lleno del Espíritu, lleno del poder de Dios, empezó a orar y empezaron a ver milagros en la iglesia. Y resulta que Simón, cuando vio ese poder, como que se regresó atrás y le dijo, Pedro, ¿y no será que me vendes un poquito de ese poder? Porque si yo antes con la magia sacaba plata, eso lo estoy añadiendo yo, eso no lo dice la Biblia. Pero si yo antes con la magia sacaba plata, con ese poder que tienes, Pedro, me hago millonario. ¿Me vendes un poquito? Y Pedro inmediatamente le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has creído que el don de Dios se vende con dinero. Paréntesis, los milagros de Dios no se venden. Nunca pague por un milagro. Nunca ofrende para que oren por usted. Nunca ofrende para decir, tal vez así me sana Dios. No ofrende para eso, porque Dios jamás ha cobrado para hacer un milagro. Dios es poderoso para sanar a su pueblo sin ningún 5. Dios no espera tu dinero para sanarte. Dios te sana por misericordia y me sana a mí por misericordia. Cierro el paréntesis y regreso a Simón. ¿Con quién se fue a topar Simón? Sino con Pedrito. Y Pedrito era bueno para decir lo que él creía. Y cuando Pedro vio que aquel quería comprar, inmediatamente le dijo, muérete con tu dinero. Esa fue la expresión real.
muérete con tu dinero, porque has creído que el don de Dios se puede comprar. Pero después seguramente como que volvió a ser el apóstol cristiano. Aleluya. Y le dijo, pero arrepiéntete de tu maldad. Quizás Dios te pueda perdonar tu pecado. Porque te veo en hiel de amarguras y te veo preso. Hay cristianos que pueden estar presos. Aleluya. Hay cristianos que pueden estar guardando hiel de amargura adentro. Hay cristianos que necesitan ser libres. Sí, mi hermano querido, sí. Porque ya nos hizo libres el Señor de nuestros pecados. Pero dice la Biblia, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Quiere decir que hay cosas que a veces todavía están por ahí, que le abrimos la puerta a nosotros. Mire, es que por ejemplo, guardar amargura no depende de alguien de afuera, depende de nosotros. Así como le abrimos la puerta para que nuestro corazón se llene de amargura, también le podemos abrir la puerta para que salga en el nombre de Jesús. Pero es una decisión que debemos de tomar. Fíjese que Simón, ahí lo lee en su casa, no ahorita, pero Simón no se enojó por lo que le dijo Pedro. No dijo, me voy de la iglesia. Vaya, no solo he andado sirviendo aquí en la iglesia y Pedro me dice que me muera. ¿Qué hubiera hecho usted, hermano? ¿Qué hubiera hecho usted? Yo le aseguro que si le digo yo eso, se me va en el momento, se me va. Pero Simón no. Simón se paró firme y dijo, háganme el favor, oren por mí, para que no me pase nada de lo que acabas de decir. Eso es reconocer. Eso quiere decir que él reconoció que en realidad estaba así. Eso quiere decir que él entendió, de veras, yo estoy amargado. De veras, yo estoy preso. No me había dado cuenta que mi amor por el dinero era mayor que el amor por Dios. Pedrito, ora por mí, por favor. Que no me pase lo que me acabas de decir. Eso él reconoció su falta. Reconoció lo que tenía adentro. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Solo estamos viendo por qué necesitamos ser sanos. A veces nosotros estamos llenos de resentimiento y no es que no nos demos cuenta, no queremos darnos cuenta de que tenemos preso a alguien en el corazón, de que le cerramos lo cerramos a alguien en la cárcel y no le queremos abrir la puerta porque estamos resentidos, porque estamos dolidos o por muchas otras cosas más. Entonces, número 1, hay ataduras del diablo. Amén. Número 2, a veces nosotros, nuestro corazón lo hemos llenado con amarguras, con resentimientos, con odios, porque tenemos a alguien preso y no lo hemos podido perdonar. Todo eso a veces tenemos en el corazón. Y Dios quiere que usted y yo seamos libres. ¿Cuántos dicen amén? Tu corazón, oiga esto que le voy a decir. Tu corazón debe de ser una casa para Dios y no una cárcel para tu hermano. Tu corazón debe de ser una habitación para el Dios de los cielos y no una cárcel para tu prójimo. ¿Cuántos me entienden eso? Entonces, si usted se da cuenta que hoy tiene preso a alguien, bueno le sería reconocer que necesita ser sano de su alma. Número 3, tercer ejemplo. Vayamos a un pasaje más de la Escritura. Lucas capítulo 10, versículo 30. La tercera razón o el tercer ejemplo
por la que necesitamos sanidad está aquí. Lucas capítulo 10, verso 30. Ahí estamos, hermano. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos ¿de qué? De ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Tercera razón. En el camino que estamos transitando, en el camino al cielo, en el camino del evangelio, a veces nos pueden surgir asaltadores. A veces nos pueden salir ladrones. Estoy hablando de espirituales, no estoy hablando de lo físico. Gente que nos puede robar la paz, gente que nos puede robar el amor, gente que nos hiere en el camino. Porque el reino de Dios o el evangelio de Jesucristo, por eso es que la Biblia dice que el reino de Dios es para los valientes. ¿Cuántos han oído ese pasaje? La Biblia dice que el reino de Dios sufre violencia, pero los violentos, es decir, los valientes, arrebatan el reino del Señor. Y aquí viene una parte muy importante. El cristiano debe de entender que en el camino te puedes topar con gente que te puede herir, que te puede hacer llorar, que te puede dañar el alma. Fíjense. Primero por dos cosas. Primero porque en ese tipo de tratos es donde se forma nuestro carácter. El carácter del cristiano se tiene que formar. De una o de otra manera se debe de formar. Y a veces los choques de la vida, los choques con alguien, te pueden dañar o te pueden formar el carácter. Ahora, el detalle es este, mire. Dentro de la obra del Señor hay gente que es fácil de amar. ¿Cuántos dicen amén? Es fácil de amar, como Juan. Juan, el discípulo del Señor, era un discípulo amoroso, pero amoroso. Ese era fácil de amar. Pero Pedro cortaba orejas cuando hablaba. Tiraba pedradas. Ahora, el problema es que dentro de la iglesia a veces hay hermanos o hermanas que tienen carácter fuerte. Y gloria a Dios porque pueden ser usadas para formar nuestro carácter. El problema es que muchos de nosotros somos como, allá en El Salvador decían, es que uno a veces es como que fuera vidrio. ¿Sí? Que cualquier cosa lo quiebra. Mírame y no me toques. Es decir, solo lo mira uno y ¡chin! Se quebró. Peor si le dice una palabra. Lo que me dijo que estoy gordo. Hay gente que se daña porque le dijeron que está gordo. Fíjese pues. Hermano, lo veo gordo. Uh. Y ya se dañó pues. Y peor si de repente le dice, mire, lo veo flaco, usted qué flaco está. Entonces, somos muy vidrio, hermano. Aleluya. Somos muy vidrio. Y el creyente debe de aprender a ser, hermano, fuerte en Dios. Por eso es que la Biblia habla de sobrellevarnos los unos a los otros. Por eso es que la Biblia dice, no solamente sobrellevarnos, sopórtense, dice la Biblia. Soportándonos los unos a los otros. Porque en ese trato el Señor está formando nuestro carácter. Ahora, toparse con ladrones de afuera, ladrones mundanos, pues eso no es extraño. Pero toparse a veces con alguien que te hiere en la iglesia, como que duele más, ¿no le parece? Como que te duele más. Pero ojo, están formando tu carácter.
no es para que vivas dolido toda la vida. No es para que vivas herido toda la vida. Es que yo desde que me dijeron eso, por eso ya no sirvo en la iglesia. Se me hace que tiene todavía la herida abierta y no ha podido ser sano. No ha podido perdonar y por eso no puede seguir adelante. No puede seguir avanzando en su vida espiritual. Cuidado, hermano. Porque una de las razones por las que a veces necesitamos sanidad es porque en el camino vamos a encontrar a alguien que nos hiera. Y necesitamos ser fuertes. Pero si te das cuenta que estás herido, ve a la cruz, donde puedes recibir sanidad. Levántate y sigue adelante. Como hacía el apóstol el apóstol Pablo. Cuando en una de las ciudades, dice la Biblia, que le dieron una pedreada, hermano. Pero una pedreada que lo dejaron como muerto, dice. Y dice la Biblia que oraron los discípulos. Y se levantó Pablo. Y usted sabe lo que hizo, ¿verdad, hermano? Se sacudió y dijo: sigamos, vámonos a otra ciudad. Aquí ya no sigamos porque me van a matar. Pero sigamos a otra ciudad y sigamos predicando el evangelio de Jesucristo. La gente sana se levanta cuando se ha caído. La gente sana se levanta y va donde Dios para que lo sane de cualquier cosa. Pero no te puedes quedar como muerto en el camino. Porque Dios tiene aceite para sanarte y vino para alegrar tu corazón y para poder levantarte. Y sigue tu camino, hermano. Sigue tu camino en Dios. Pero esa puede ser una tercera razón. Porque quizás nos sentamos así. Número 4. Y con esto voy a terminar. Porque hoy solo es de entender si necesitamos ser sanos. Y reconocer que tenemos algo. Número 4. El cuarto ejemplo lo podemos encontrar en Juan capítulo 13. Perdón, déjeme ver. Sí, Juan capítulo 13, versos 6 al 9. Con este voy a ir cerrando. Mire lo que dice este pasaje. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Ahí está. Estoy en Juan capítulo 13. ¿Tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Esta es la historia en la que Jesús quería enseñar dos grandes verdades a sus discípulos. La primera consistía en que el Señor quería enseñar lo que es ser humilde para servir. Para poder servir a tu prójimo necesitas humildad. Porque que un mayor se agache a lavar los pies de un menor solo se puede hacer por humildad. Solo así se puede hacer. Y Jesús se preparó para lavarle los pies a los discípulos. Y les dijo: siéntense. Y se sentaron los 12. Y Judas estaba ahí, hermano. Judas estaba ahí. Bien pudo haber dicho el Señor: vos no. Vos hacete un lado. Anda a traer las tortillas para el almuerzo. Algo hubiera hecho el Señor, hermano. Algo. Pero no. Sentó a los 12. Y ahí estaba Judas también. Cuando se quitó las sandalias, las garras han de haber salido. Pero le lavó los pies. El mayor.
el Dios del universo, se bajó, se inclinó para lavarle los pies a los discípulos. Pero apareció uno llamado Pedro, que pensó que yo soy más humilde que Jesús. Ah, a mí no me vas a lavar los pies. Pedrito, hay cosas que tú no comprendes ahora, pero las vas a comprender más allá. Déjate lavar. No, 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 a mí no me lavas los pies. Bueno, si no te dejas lavar, no vas a entrar conmigo, no tendrás parte conmigo. ¿A dónde, hermano? En el reino de Dios. No tendremos parte con Él. Y entonces hay dos enseñanzas. Número uno, de humildad para servir. Y número dos, no hay reino de Dios sin limpieza. No hay reino de Dios sin que te sanen. No hay reino de Dios si no te lavan los pies. Pero ¿de qué está hablando el Señor? ¿Está hablando de lo físico? No. Aquí hay otra tercera enseñanza. La parte de nuestro cuerpo que siempre tiene contacto con la tierra, ¿cuál es? Son los pies. No volamos todavía. No tenemos alas. Por lo tanto, nuestros pies siempre están pisando la tierra. Y él mismo en ese pasaje dice, vosotros ya no tenéis necesidad de que os lave, solo vuestros pies. Como dando a entender, mientras estemos aquí en la tierra, algo se nos puede pegar, hermano. A veces sin darnos cuenta, se nos pegan cosas espirituales, dependiendo del lugar donde entramos. Usted no sabe a qué área se mete a veces, hermano. Cuando va a comer, cuando va a visitar a alguien, cuando lo invitaron a un lugar y dice, bueno, yo voy a ir. Y usted no sabe qué cosas han pasado ahí o qué cosas están haciendo ahí, que pueden ser puntos de contaminación de nuestra vida. Por eso en todo lugar donde usted entre, mire, al menos esto es lo que yo hago. No sé si le puede servir, pero yo entro a un lugar donde sea y yo reprendo, hermano. Quizás usted no me ha oído cuando he entrado a su casa. Pero yo siempre me cubro con la sangre de Jesucristo. A cualquier lugar que yo entre. Voy a comer y de repente los hermanos, mire, vamos allá donde los chinos. ¿Sí? Y cuando uno entra por la puerta, ¿qué es lo primero que encuentra, hermano? Un señor sentado esperándolo así, con un montón de billetes ahí colgados. Yo no me pongo a reír con él, usted. Yo no me pongo a reír con él. Paso así desapercibido. Señor, te reprenda en el nombre de Jesús. Usted está pisando territorio contaminado. Entonces usted tiene que siempre estar alerta a los aspectos espirituales. Pero por si acaso tenemos una fuente de vida eterna que nos puede limpiar de todo pecado y se llama Jesucristo. Por eso la Santa Cena, las ministraciones sirven para que usted y yo vayamos a esa fuente y dígale, Señor, Señor, limpia mi vida, purifícame. Señor, de repente se me ha pegado algo que no me he dado cuenta. Límpiame. ¿Para qué? Para que tengamos parte en el reino de Dios. No hay reino de Dios si no hay limpieza. No hay reino de Dios si no hay sanidad en el alma. Porque le aseguro, y con esto termino, le aseguro que no va a entrar mucha gente enferma allá arriba, si está enferma de su alma. Porque escrito está en Hebreos: mirad bien
que no haya alguna raíz de amargura en vosotros, por la cual dejéis de alcanzar la gracia de Dios. Eso quiere decir que se puede dejar de alcanzar la gracia de Dios si uno está amargado o si uno está odiando a alguien. No te van a dejar entrar, hermano. Míreme para acá. No lo van a dejar entrar. Si tenemos preso a alguien en el corazón, no nos van a dejar entrar. Tenemos que ser sanos aquí antes de ir para arriba. 4 razones le he dado. Hago un resumen y termino. Porque hay ataduras del diablo, número 1. Porque en nuestra vida a veces tenemos guardado en el corazón a gente, hemos convertido de nuestro corazón una cárcel y tenemos preso a gente. Tercera razón, porque en el camino nos encontramos con alguien que nos hirió. Algún ladrón robó nuestra paz, robó nuestro gozo, robó nuestra alegría. Nos encontramos en el camino y necesitamos ser sanadas de nuestras heridas, sanados nuestras heridas. Y número 4, porque estamos todavía en la tierra. Y donde vayamos, podemos encontrar un punto de contaminación espiritual. Pero tenemos la fuente de vida, que es Jesucristo. Póngase de pie, por favor.